Territorio de Nuevo México, 1873. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Mira, Talcott había nacido en el silencio, pero aprendió a leer el mundo con otros sentidos. El temblor de los pasos le decía quién se acercaba. El cambio en el aire la advertía de una tormenta. Las expresiones de los rostros le revelaban verdades que las palabras intentaban ocultar. Pero nada, ni su paciencia ni su intuición, la había preparado para descubrir el secreto que su propia familia escondía. Era la hija menor de Harlan Pike, dueño del rancho más grande de la región. Su hermana Nora Vale era todo lo que ella no oía. Era hermosa y admirada. Su madre, Eda Wynne, había muerto cuando Mira tenía 10 años, y con ella se fue la única persona que la había mirado con amor en lugar de decepción. ¿Por qué no puedes ser como Nora?, formaban los labios de su padre. Mira aprendió a leer esas palabras con años de práctica. ¿Por qué Dios me maldijo con una hija defectuosa? Defectuosa. Esa palabra la había visto repetirse en los labios de su padre más veces de las que podía contar. Aprendió a volverse pequeña, útil, invisible. Cocinaba, limpiaba, llevaba las cuentas del hogar mejor que su hermana, pero nunca era suficiente. Entonces llegó Rhys Calder, hijo de un ranchero vecino. Guapo, amable, o eso creyó Mira. Fue uno de los pocos que intentó comunicarse con ella escribiendo notas, hablando despacio para que pudiera leerle los labios. Cuando pidió permiso a su padre para cortejarla, el corazón de Mira se elevó. «Te veo, Mira», escribió una noche en un pedazo de papel. «No tu sordera, a ti». Por primera vez desde la muerte de su madre, se sintió vista, valorada, amada. 6 meses después, cuando Rhys le propuso matrimonio, dijo que sí, con lágrimas corriendo por su rostro. Por fin tendría una familia, un hogar al cual pertenecer. La boda sería en primavera. Durante meses preparó todo. Cosió su propio vestido, planeó cada detalle. Nora ayudaba, o fingía hacerlo. Sonreía, daba consejos, se mostraba como la hermana comprensiva. Pero Mira empezó a notar cosas. La manera en que la mano de Nora se quedaba más tiempo del debido sobre el brazo de Rhys. Las miradas secretas entre ambos. Las veces que entraba a una habitación y los encontraba apartándose rápido, con culpa en los ojos. Intentó ignorarlo. Pensó que era su imaginación, celos de la facilidad con la que su hermana vivía en el mundo de los oyentes. Rhys la amaba. Lo decía en una docena de cartas que guardaba entre las páginas de su Biblia. La noche antes de la boda, Rhys desapareció. Su familia dijo que había ido al pueblo vecino por provisiones. Mira esperó en el rancho, su vestido colgado, su esperanza empezando a resquebrajarse. No regresó esa noche, ni a la mañana siguiente. Al mediodía, cuando los invitados empezaron a llegar a la iglesia, ella estaba allí, con su vestido blanco, sosteniendo el ramo, mirando la puerta, rogando que su presentimiento estuviera equivocado. Entonces las puertas se abrieron. Rhys entró, vestido con su traje de boda. Pero no venía solo. Su mano estaba entrelazada con la de Nora Vale. Su hermana llevaba un vestido hermoso. No era exactamente de novia, pero casi. Y en su rostro brillaba una sonrisa de pura victoria. Mira sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No pudo oír los murmullos del público, pero los vio. Las bocas abiertas, las cejas arqueadas. El escándalo dibujado en cada rostro. Su padre, Harlan Pike, se levantó, el rostro púrpura de ira. Pero esa furia no era hacia Nora ni hacia Rhys. Rhys avanzó hasta el altar y habló. Mira no escuchó las palabras, pero leyó sus labios. Lo siento por la confusión, pero he comprendido mis verdaderos sentimientos. Nora y yo estamos enamorados. Pedimos su bendición para casarnos. La iglesia estalló en susurros. Mira permaneció inmóvil, el ramo temblando en sus manos. Nora la miró y, por un instante, algo parecido a la culpa cruzó su rostro.
pero desapareció rápido, reemplazado por desafío. Harlan bajó por el pasillo, los labios moviéndose rápido. Mira leyó fragmentos: vergüenza, deshonra, escándalo. Pero esa ira no iba dirigida a los traidores frente al altar, sino a ella, por haber creído que alguien podría amarla. Él la tomó del brazo y la empujó hacia la puerta. Mira tropezó. El cabello cuidadosamente arreglado se soltó. El velo cayó al suelo. Los invitados se apartaron como el agua. Algunos la miraban con lástima, otros con alivio. Una vergüenza menos de la que hablar en el pueblo. Una vergüenza menos de la que hablar. Afuera, Harlan Pike empujó a Mira Talcott hacia el carro del rancho. Sus labios formaron palabras que ella había leído demasiadas veces. Empaca tus cosas. Ya no eres bienvenida en mi casa. Has traído suficiente deshonra a esta familia. ¡Padre!, intentó decir Mira con las manos, pero él se dio la vuelta sin mirarla. Jamás había querido aprender su lenguaje. Jamás lo intentó. «Tienes hasta esta noche», dijo, dirigiéndose a un peón que asintió sin dudar. «Luego quiero que se haya ido». Mira regresó al rancho al caer la tarde. Aquel lugar que había sido su prisión ahora la expulsaba como si ni siquiera mereciera sus paredes. Empacó una pequeña bolsa, algo de ropa, el relicario de su madre Eda Wynne, y los pocos dólares que había guardado de las cuentas del hogar. Cuando el sol se escondió, se quedó de pie en el umbral del único hogar que había conocido. Nadie salió a despedirla, ni su padre, ni los sirvientes, y mucho menos Nora Vale, que seguramente celebraba su victoria junto a Rhys Calder. Mira echó a andar hacia el desierto cuando la oscuridad empezó a cubrir la tierra. No tenía destino ni plan, solo caminaba, dejando que el vacío inmenso del paisaje la tragara entera. Quizás el desierto sería más compasivo que su familia. Quizás el silencio, por fin, dejaría de ser castigo para volverse paz. No sabía que alguien la observaba desde lejos, siguiendo sus pasos, esperando el momento justo para revelar una verdad que llevaba 20 años guardada. Caminó toda la noche, guiada apenas por la luz de la luna y ese antiguo instinto de no detenerse. Si paraba, tendría que pensar, tendría que sentir, tendría que aceptar que todo lo que había creído sobre su vida era mentira. Al amanecer estaba exhausta. Sus pies sangraban dentro de los delicados zapatos de novia. El vestido, roto y cubierto de polvo. Había vaciado su cantimplora hacía horas. El desierto se extendía en todas direcciones, bello y despiadado. Encontró un grupo de rocas que ofrecían sombra y se dejó caer allí. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino por el golpe del dolor al fin abriéndose paso. Había perdido todo: su familia, su casa, su futuro. Y lo peor era esa voz cruel dentro de su cabeza que susurraba que lo merecía, que su padre tenía razón. ¿Quién querría casarse con una muchacha defectuosa? No, murmuró para sí moviendo los labios sin sonido. No soy defectuosa, era diferente. Su madre se lo había enseñado. Dios no comete errores, Mira. Él hace milagros, y tú eres uno de ellos. Pero su madre ya no estaba, y con ella se había ido toda protección. Debería haberlo previsto. Nora siempre había envidiado cualquier atención que Mira recibiera. Y Rhys pensó con amargura. Nunca la amó de verdad. Recordó las señales que había ignorado, su amabilidad ensayada, su torpe intento de comunicarse, su alivio cada vez que Nora estaba cerca para traducir o llenar los silencios que él no sabía soportar. No la amaba. Amaba la idea de ser el hombre noble que se casaba con la chica sorda. Hasta que apareció una opción mejor. Nora Vale, hermosa, hablante, deseada, y seguramente ofreciéndole algo que Mira, en su inocencia, jamás comprendió. El sol trepó alto, sus labios se agrietaron de sed. Sabía que debía buscar agua, sombra, una forma de sobrevivir. Pero una parte de ella se preguntaba, ¿para qué? No tenía habilidades que el mundo valorara, ni familia a la que volver,
ni un futuro al que aferrarse. Cerró los ojos y dejó que el calor la envolviera. Tal vez eso era misericordia. Tal vez el desierto la tomaría suavemente. Y despertaría junto a su madre en un lugar donde el silencio fuera sagrado, no una vergüenza. No sabía cuánto tiempo pasó entre la conciencia y el sueño. ¿Minutos? ¿Horas? El sol seguía implacable, la lengua hinchada. Manchas oscuras bailaban en los bordes de su visión. Entonces, una sombra se extendió sobre su rostro. Sus párpados se abrieron con esfuerzo. Una figura se alzaba contra el sol. Alta, de hombros anchos, inconfundiblemente masculina. Por un instante, el miedo la atravesó. Los bandidos eran comunes en esas tierras, y una mujer sola, vestida con los restos de un traje de boda, sería presa fácil. Pero el hombre no atacó. Se arrodilló junto a ella, y Mira lo vio claramente por primera vez. Era Caen Rorik, un apache joven, quizás de unos 20 y tantos, con ojos oscuros llenos de algo inesperado. Reconocimiento y compasión. Sacó su odre y lo acercó a los labios de ella. Mira bebió desesperadamente, el agua corriéndole por la barbilla. Él la dejó beber un momento, luego retiró el odre con suavidad antes de que se hiciera daño. Sus labios se movieron. Mira negó con la cabeza y señaló sus oídos. La comprensión cruzó el rostro del apache. Dejó el agua a un lado y empezó a mover las manos. No era lenguaje formal, pero sí gestos claros, universales. Una forma silenciosa, pura, de comunicarse. Él la señaló. Hizo un gesto interrogante y luego apuntó hacia el horizonte, donde el pueblo se perdía en la distancia. Mira Talcott negó con fuerza, moviendo la cabeza, cruzando los brazos en una X. No volvería. Jamás. El apache la observó largo rato, sus ojos oscuros captando más de lo que ella podía esconder. Finalmente asintió, y con las manos formó un gesto claro. Ven conmigo. A salvo. Mira dudó. Había oído las historias. Los Red Hollow Folks hablaban de los apaches como fantasmas del desierto, guerreros despiadados, ladrones de ganado y de vidas. Pero al mirar aquellos ojos, no vio odio ni amenaza. Vio algo distinto. Algo que le recordó a su madre Eda Wynn. Compasión. Y al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Si él quería matarla, al menos sería rápido. Si deseaba salvarla, quizá encontraría una razón para seguir viva. Asintió. El hombre la ayudó a incorporarse, sosteniéndola cuando sus piernas flaquearon. Luego señaló un caballo que esperaba bajo unas rocas cercanas. La levantó con una suavidad que la desarmó y subió detrás de ella, sus brazos rodeándola para sujetar las riendas con firmeza. Mientras se alejaban del lugar donde había estado dispuesta a morir, Mira miró atrás una vez más. A lo lejos, alcanzó a distinguir la silueta del pueblo, la torre de la iglesia, el rancho donde había crecido. Todo parecía pequeño ahora, insignificante. Bien, que se borrara, que desapareciera, que su antigua vida muriera bajo el calor del desierto. Ya no era aquella muchacha llamada Clara, ese nombre había quedado atrás. Era Mira Talcott, y renacía. Aprendería a sobrevivir. Lo que aún no sabía era que el hombre que la sostenía sobre el caballo conocía exactamente quién era, que había observado a su familia por años, esperando el momento preciso, que la muerte de Eda Wynn había dejado una deuda sin saldar, y él, Caen Rorik, había jurado sobre la tumba de su madre Elder Sani cumplir esa promesa. Su rescate no era casualidad, era destino, y la verdad sobre su conexión con los Pike cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su pasado. Por ahora, solo se permitió recostarse contra su pecho y sentir, por primera vez en días, que estaba a salvo. Cabalgaban durante horas, adentrándose en tierras que Mira jamás había visto. El apache, aún no sabía su nombre, guiaba el caballo con precisión experta, cruzando cañones y arroyos, siempre alejándose de la civilización. Debería haber tenido miedo, pero no lo sentía. La calma se le metía entre los huesos, como si, de algún modo,
ya perteneciera a ese silencio. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño campamento oculto en una garganta rocosa, un refugio hecho con ramas y pieles, un fuego apagado, provisiones escasas. Él la ayudó a bajar del caballo y la condujo hasta un lugar donde encendería el fuego. Trabajó con movimientos seguros, reuniendo leña, encendiendo las llamas con destreza. Mira lo observó, atenta a los detalles. Era joven, quizá un par de años mayor que ella. Sus movimientos eran precisos, llenos de propósito, y sobre todo, seguía mirándola de reojo, asegurándose de que estuviera bien. Cuando el fuego estuvo encendido, calentó agua y le ofreció comida, carne seca y un pan denso, ligeramente dulce. No era mucho, pero para el cuerpo hambriento de Mira sabía a cielo. Se sentó frente a ella, comiendo su parte, sin invadir su espacio, pero lo bastante cerca por si la necesitaba. Cuando terminaron, hizo algo inesperado. Tomó un palo y comenzó a dibujar en la tierra. Primero trazó una figura con un vestido y señaló a Mira. Ella asintió. Luego dibujó otra figura, masculina, y se señaló a sí mismo. Después, escribió con cuidado unas letras. K-A-E-N. Mira arqueó las cejas. Sabía escribir. Él apuntó al nombre y luego imitó el aullido de un lobo. Cain, quiso decir. Lobo. Su nombre era Cain Rorik. Mira sonrió por primera vez en días. Tomó el palo y escribió el suyo. M-I-R-A. Él la miró, repitió su nombre con cuidado en los labios. No lo oyó, pero ver su nombre pronunciado por él le pareció un regalo. Pasaron la noche enseñándose mutuamente. Él señalaba objetos, fuego, agua, caballo, cielo, y le mostraba el signo apache. Ella le enseñaba los gestos que había creado junto a su madre. Eran lenguajes distintos, pero encontraron la manera de entenderse. Cuando la noche cayó y el fuego se volvió brasas, Cain le indicó el refugio. Él haría guardia afuera. Mira quiso protestar, pero el cansancio pudo más. Se metió entre las pieles suaves, limpias, cuidadosamente dispuestas. Al recostarse, pensó en aquel apache solitario que la había rescatado. ¿Por qué vivía solo? ¿Por qué había aparecido justo allí? ¿Y por qué mostraba tanta bondad hacia una mujer blanca cuando sus pueblos apenas coexistían en paz? El sueño la envolvió antes de encontrar respuestas. Durante los días siguientes, una rutina empezó a tomar forma. Cain Rorik salía a cazar o a recolectar comida, mientras Mira Talcott se encargaba del campamento. Cocinaba, remendaba, ordenaba. Cada uno era capaz de sobrevivir por sí mismo. Pero juntos se movían con una armonía silenciosa. Y cada noche, al caer el sol, se sentaban junto al fuego para enseñarse mutuamente. Con el paso del tiempo, Mira comprendió a través de los gestos de Cain que él llevaba semanas vigilando el rancho de su familia. No para atacar, no para robar, sino para observar. Cuando ella le preguntó por qué, su expresión se volvió grave. Tomó un palo y empezó a dibujar en la tierra. Una mujer, un niño. Luego hizo el signo de la muerte y se señaló a sí mismo como el niño. Después dibujó a otro hombre, su padre, Harlan Pike, reconocible por el sombrero que siempre llevaba. Cain simuló disparar. El corazón de Mira se encogió. Su padre había matado a los padres de Cain. El apache asintió despacio, pero no había terminado. Dibujó otra figura, una mujer de cabello largo. Hizo el gesto de bondad, de protección, y señaló a Mira, luego a sí mismo siendo un bebé. La mujer lo había salvado. Mira lo comprendió. Eda Wynne, su madre. Ella había protegido al pequeño Cain durante aquella tragedia. Los dedos de Mira temblaron cuando señaló el dibujo y luego se señaló a sí misma. Cain asintió. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también una gratitud profunda. Hizo un gesto de promesa, de guardiana lealtad. Había jurado proteger a la hija de Eda Wynne, pagar con cuidado una deuda sagrada. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Mira. Su madre había salvado la vida de ese hombre. Y 20 años después,
Él le devolvía el favor. El círculo se cerraba. A medida que su comunicación mejoraba, Kane le contó toda la historia. 20 años atrás, Harlan Pike y otros rancheros habían atacado un campamento apache, alegando que les habían robado ganado. Pero no era cierto. Eran gente pacífica. Su padre era sanador, su madre, maestra. Eda Wynne había estado allí aquel día, llevando medicinas en secreto, en contra de la voluntad de su esposo. Cuando comenzó el ataque, tomó al bebé Kane y lo escondió en su carreta. Luego mintió, diciendo que no había sobrevivientes. Así lo salvó y guardó ese secreto hasta su muerte. Antes de morir, Eda le pidió algo a Kane, no venganza. Le rogó que no buscara eso, sino protección. Si algo me ocurre, le había dicho en una de sus reuniones secretas, cuida a mi hija, la que vive en silencio. La necesitarás más de lo que crees. Kane cumplió la promesa. Desde lejos, observó cómo Mira crecía, la frialdad de Harlan, la crueldad de Nora Val, la traición de Rhys Calder. Y cuando ella huyó al desierto, él ya estaba allí, esperándola, listo para honrar aquella deuda. Mira miró al hombre que no le debía nada, pero que le había dado todo. Extendió la mano a través del fuego y tocó la suya. Era la primera vez que ella iniciaba el contacto. Los ojos de Kane se abrieron con sorpresa, pero no apartó la mano. Se quedaron así, las manos entrelazadas, dos almas de mundos distintos, unidas por la tragedia y la gracia. Esa noche, Mira entendió algo profundo. Había buscado el amor en los lugares equivocados. Rhys le había ofrecido palabras bonitas, pero ningún entendimiento. Su familia le dio techo, pero nunca aceptación. Y ahora este apache, que no hablaba su idioma y al que apenas conocía, la veía. La veía de verdad, no a pesar de su silencio, sino con él, como parte de su esencia. Por primera vez desde la muerte de su madre, se sintió comprendida. Los días se fundieron unos con otros dentro del cañón, cada uno acercándolos más. Crearon su propio lenguaje, una mezcla de signos apaches, gestos de Mira, dibujos en la tierra y miradas que decían más que las palabras. Mira descubrió que Kane era un hombre instruido. Su madre le había enseñado inglés en sus encuentros secretos. Él había aprendido español con los comerciantes. Dominaba 3 lenguas, aunque Mira jamás escucharía ninguna de ellas. Pero ver cómo su rostro se transformaba al comunicarse, era música suficiente. Una tarde, cuando el sol tiñó las paredes del cañón de rojo dorado, Kane sacó algo que ella no había visto antes. Un pequeño tambor. La miró, buscando permiso, y ella asintió. Comenzó a tocar. Mira no oía los golpes, pero los sentía. Las vibraciones viajaban por la tierra, subían por su cuerpo, la envolvían. Cerró los ojos y dejó que el ritmo la acariciara. No era lo mismo que escuchar, lo sabía, pero era algo. Era su manera de compartirle música. Cuando terminó, abrió los ojos y lo encontró mirándola. Su mirada era tan intensa que le cortó la respiración. Poco a poco, con cierta duda al principio, Kane Rorick extendió la mano y tomó la de Mira Talcott. La colocó sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Firme, cálido, acelerado. Luego la señaló a ella, a sí mismo, y volvió a posar la mano en su pecho. Mira entendió. Su propio corazón respondía al mismo ritmo, como si buscara alcanzarlo. Ella tomó su mano y la llevó a su pecho, dejándole sentir el latido que temblaba bajo su piel. Aquello era su sinfonía, sin notas ni melodías, solo el compás elemental de 2 almas aprendiendo a latir al unísono. Esa noche marcó un cambio. Ya no eran solo sobreviviente y salvador, eran algo más, algo para lo que ningún idioma tenía palabras. A la mañana siguiente, Mira despertó y encontró a Kane ya de pie, trabajando. Al salir del refugio, vio que había levantado una estructura más sólida.
Un pequeño hogar pensado para quedarse. El mensaje era claro. No se irían. Ese lugar, perdido entre las rocas y el viento, se estaba volviendo su casa. Trabajaron juntos, en un ritmo natural que no requería palabras. Él levantaba los postes más pesados. Ella amarraba los nudos. Él recogía ramas. Ella las entretejía. Moviéndose al mismo compás, anticipando las acciones del otro, construyeron más que un refugio. Construyeron confianza. Mira lo observaba mientras trabajaban. El modo en que un mechón de cabello caía sobre su frente cuando se concentraba. La fuerza serena de sus brazos al cargar troncos. La delicadeza con la que trataba cada cosa, como si hasta una rama seca mereciera cuidado. Y él también la miraba. Su mirada se detenía cuando ella sonreía. Su mano la sostenía con firmeza cada vez que trepaba. Su paciencia era infinita. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra, Cain sacó unas hojas de papel, gastadas pero bien conservadas, y comenzó a escribir con una letra firme. Mira se inclinó para leer. Tu madre hablaba mucho de ti. Decía que veías el mundo de una forma distinta, que notabas lo que los demás pasaban por alto porque no podías confiar en el oído. Decía que eras un don, no una carga. Los ojos de Mira se llenaron de lágrimas. Tomó el lápiz y escribió. Ella fue la única que lo creyó. Cain respondió despacio, eligiendo cada palabra. Tenía razón, te observo. Ves todo. La luz cuando cambia. Los animales cuando presienten el viento. Las emociones escondidas en los rostros. Ves lo que los que oyen no pueden. Porque las palabras mienten. Los ojos y el corazón no. Mira nunca lo había pensado así. Toda su vida le habían dicho que su sordera era una falta, una debilidad. Cain la había convertido en una forma de ver más profunda. No menos, solo distinta. Ella escribió, ¿por qué eres tan amable conmigo? Él bajó la vista y escribió con cuidado. Porque tu madre me salvó la vida, porque mereces bondad, y porque cuando te miro, veo a alguien que, como yo, vive entre dos mundos. Tú no perteneces del todo al mundo de los que oyen. Continuó. Pero tampoco estás separada de él. Yo soy apache, pero fui criado en parte por una mujer blanca. Ambos vivimos en los espacios intermedios. Quizás ahí es donde pertenecemos, juntos. La mano de Mira tembló al escribir. ¿Y si mi familia viene a buscarme? ¿Y si los del pueblo descubren dónde estoy? Cain apretó la mandíbula y escribió sin titubear. No te encontrarán si no quieres ser encontrada, y si lo hacen, te protegeré, lo juro. Pero ambos sabían que la realidad era más complicada. Las tensiones entre los apaches y los Red Hollow Folks crecían cada día. Una mujer blanca viviendo con un apache sería vista como prisionera. O peor. Y aunque su familia la hubiera rechazado, aún podían reclamar su destino. Esa noche, bajo la luz del fuego, Mira tomó una decisión. Buscó la mano de Cain, la miró a los ojos, y con gestos suaves, con su rostro y su tacto, le dijo lo que las palabras no podían expresar. Te elijo a ti, te elijo a nosotros. Pase lo que pase, no me iré. Cain lo entendió, la atrajo hacia él, y por primera vez, ella descansó la cabeza en su hombro. Sintió algo que no había sentido nunca. Seguridad, pertenencia, valor. Todo lo que había implorado a Rhys Calder que le diera, comprensión, ternura, aceptación, estaba ahí, sin necesidad de promesas. Rhys había querido salvarla de su sordera. Cain Rorik la amaba con ella. No veía algo que corregir. Veía a alguien digna de amar. Y entonces Mira Talcott entendió algo que cambió todo dentro de ella. El amor verdadero no te pide que cambies. Te abraza tal como eres. Bajo el cielo inmenso del desierto, donde las estrellas giraban en su danza silenciosa, la paz se instaló en sus huesos. Había perdido todo, su familia, su hogar, su futuro. Pero al perderlo todo,
Había encontrado algo más valioso. Se había encontrado a sí misma y había encontrado a alguien que la amaba sin condiciones, sin querer corregirla, sin miedo a su silencio. El pasado quedaba atrás, el futuro era incierto, pero en ese instante, entre los brazos de Kane Rorick, estaba justo donde debía estar. Pasaron 3 semanas en aquel refugio escondido entre los cañones. Nunca había sido tan feliz. Su vida junto a Kane era sencilla, tranquila, llena de pequeñas alegrías. Él le enseñó a seguir huellas en la tierra, a distinguir un venado de un coyote solo por la forma de sus pisadas. Ella le enseñó recetas que su madre, Eda Wynne, solía preparar en días de invierno. Se comunicaban con su propio idioma, una mezcla de gestos, miradas y esa complicidad que solo existe entre 2 personas que se aman. Una mañana, mientras el sol aún era suave, Cain se detuvo de golpe. Sus ojos, acostumbrados al horizonte, se tensaron. Mira se levantó y caminó hacia él. Siguiendo su mirada, vio 3 figuras a caballo acercándose por el valle. Cain la miró con seriedad y le hizo señas rápidas. «Escóndete, peligro, hombres». Pero Mira negó con la cabeza. No se escondería. Fuera lo que fuera, lo enfrentarían juntos. Puso una mano en su brazo, firme, y se quedó a su lado. Cuando los jinetes se acercaron, el corazón de Mira se encogió. Reconoció al frente a su padre, Harlan Pike, con el rostro endurecido. A su lado, Rhys Calder, con la culpa escrita en cada línea de su cara. Y un tercero que no conocía, probablemente Jed Danner, un rastreador que habrían contratado. Los hombres detuvieron sus caballos y desmontaron. Harlan avanzó unos pasos. Su expresión mezclaba ira y algo parecido al alivio. «Mira». Sus labios formaron su nombre. «Gracias a Dios. Llevamos semanas buscándote. Ven, hija. Es hora de volver a casa». Ella no se movió. En cambio, dio un paso más cerca de Cain. Los ojos de su padre se entrecerraron. «Mira, ese es un apache. Probablemente fue él quien te llevó. No estás pensando con claridad. Aléjate de él». Rhys también desmontó. «Mira, por favor. Sé que estás dolida por lo de la boda. Lo que pasó con Nora y conmigo fue un error. Pero no puedes quedarte aquí. No es seguro». El sarcasmo casi la hizo reír. Nunca había estado más segura que en los brazos de Cain. Pero, ¿cómo explicárselo? Dio un paso al frente y empezó a comunicarse con sus manos, lenta y deliberadamente. No le importaba que su padre nunca hubiera querido aprender su lengua. Era la única manera de hablar desde su verdad. Cain podría traducir si hacía falta. Sus dedos se movieron firmes. «No estoy secuestrada. Elegí irme. Lo elegí a él. Me quedo aquí». Harlan miró a Cain, desconfiado. «¿Qué dice?», preguntó. Antes de que Cain respondiera, Rhys dio un paso adelante. «Mira, por favor, sé razonable. Lo de la boda fue una confusión. Nora y yo cometimos un error, pero eso no significa que debas arruinar tu vida aquí». Mira volvió a mover las manos, más rápido, más cortante. «No fue un error. Fue una elección. Tú la elegiste a ella. Yo lo elijo a él». Señaló claramente a Cain. El rostro de Harlan se endureció. «Ese salvaje no entiende que estás dañada. Ningún hombre blanco te aceptará después de esto. Pero podemos decir que fuiste raptada, que te retuvimos contra tu voluntad. Aún podemos limpiar tu nombre». Entonces Cain habló. Su inglés, aprendido con paciencia de su madre adoptiva, era claro, sereno, y el sonido heló a los 3 hombres. «Mira no está dañada. No es una prisionera, es libre. Más libre de lo que jamás fue en su casa». El rostro de Harlan Pike se enrojeció. «¿Hablas inglés?». Cain asintió. «Sí. Tu esposa, Eda Wynne, me lo enseñó. La mujer que salvó mi vida cuando era un niño. Después de que tú y tus hombres asesinaran a mi familia». El silencio cayó como una piedra. Harlan pasó del rojo al blanco.
Eso fue distinto. Era una redada. Defendíamos nuestras tierras. Mi familia no robó nada, replicó Cain con calma. Éramos pacíficos. Tú atacaste porque querías nuestra tierra. Eda lo sabía. Me salvó, me enseñó, y antes de morir me pidió que protegiera a su hija si algo le pasaba. Estoy cumpliendo esa promesa. Por primera vez en muchos años, Harlan miró verdaderamente a su hija. No a la muchacha que le causaba vergüenza, sino a la mujer que había sobrevivido sin él. ¿Es verdad? Tu madre sabía esto. Conocía a este hombre. Mira, Talcott asintió despacio. Luego sacó de su cuello el relicario que nunca se quitaba, el de su madre. Dentro, una diminuta fotografía, ya desvaída por los años. Se la entregó a su padre. En la imagen, una joven Eda Wynne posaba junto a un niño de rostro apache. Era sin duda Cain Rorick. Harlan Pike miró la foto con las manos temblorosas. Nunca me lo dijo. Todos esos años. Mira movió sus manos con rabia contenida. Porque lo habrías matado. Tradujo Cain, su voz calma, pero firme. Rhys Calder dio un paso adelante, intentando un tono más suave. Mira, aunque todo eso fuera cierto, ¿qué clase de vida puedes tener aquí? Eres una mujer instruida, educada. Perteneces a la sociedad, no a un cañón perdido. Ella respondió de inmediato, sus señas nítidas, seguras. Pertenezco donde soy amada, no donde apenas me toleran. Las palabras, dichas por Cain, golpearon a Rhys como un látigo. Bajó la mirada. Yo sí me preocupaba por ti, aún me preocupo. Mira negó. Sacó el papel y el lápiz que Cain le había dado, y escribió rápido antes de entregárselo a Rhys. Te importaba la idea de parecer noble casándote con la chica sorda, pero nunca aprendiste a comunicarte conmigo. En 3 semanas, Cain me ha entendido mejor que tú en 6 meses. Eso no es amor, es lástima. Y yo merezco más que lástima. Rhys leyó las palabras sin poder responder. No hacía falta. Los 3 hombres sabían que eran ciertas. Harlan aclaró la garganta. Mira, sigo siendo tu padre. Aún eres mi responsabilidad. No puedo dejarte aquí. Ella escribió de nuevo y le entregó el papel a Cain para que leyera en voz alta. Dejaste de ser mi padre el día que me echaste por una humillación que no provoqué. Elegiste a Nora por encima de mí. Elegiste tu orgullo antes que a tu hija. Ya no eres responsable de mí. Te libero de eso. Harlan exhaló con impotencia. Pero la sociedad, ¿qué dirán? Mira tomó aire. Escribió una última nota y la extendió con calma. Diles que morí en el desierto, que estoy muerta para ese mundo, porque ese mundo ya me había matado. Aquí estoy viva. El silencio se hizo espeso. Harlan se quedó quieto, con el peso de sus decisiones cayéndole encima. Por un instante, Mira creyó ver algo en su rostro. Arrepentimiento, tal vez. La conciencia tardía de todo lo que había perdido por no saber amar a una hija imperfecta. Rhys habló en voz baja. Lo siento, Mira, por todo. Mereces más de lo que yo pude darte. Espero que encuentres tu felicidad. No era mucho, pero era algo. Mira asintió, sin perdonarlo, solo reconociendo sus palabras. Algunas heridas no sanan con disculpas. El rastreador, Jed Danner, que había permanecido callado, rompió el silencio. Señor Pike, debemos irnos. Ella ha decidido, es adulta. Y sinceramente, miró a Cain y a Mira, de pie, tomados de la mano. Se la ve más feliz que a cualquier mujer del pueblo en años. Harlan subió a su caballo, de movimientos lentos, como si los años lo hubieran alcanzado de golpe. Antes de irse, miró una última vez a su hija. Si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres volver a casa. Mira negó con firmeza. Este era su hogar ahora, aquí, en el cañón, con un hombre que la veía por completo y la amaba así. Los 3 hombres se alejaron, dejando tras ellos solo el polvo del camino. Mira los vio desaparecer, y cuando el viento se calmó, se volvió hacia Cain.
Las lágrimas le corrían por las mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Ese capítulo se había cerrado. Los fantasmas del pasado quedaban atrás. Cain la rodeó con los brazos, y ella escondió el rostro en su pecho, escuchando su corazón firme y constante. Ahí estaba su casa, su familia, su futuro, y por fin era libre. Pasó un mes. La vida de Mira Talcott y Cain Rorik se hizo más profunda. Mejoraron su refugio, ampliaron el huerto y construyeron una existencia sencilla pero plena. Mira jamás habría imaginado sentirse tan en paz, hasta que, una tarde, una figura solitaria apareció a la entrada del cañón. Una mujer, caminando despacio, con un bulto en brazos. A medida que se acercaba, la respiración de Mira se cortó. Nora Vale, Cain dio un paso al frente, instintivamente protector. Pero Mira le detuvo el brazo. «Espera, quiero ver qué quiere». Nora estaba irreconocible. Su vestido, antaño elegante, estaba sucio y rasgado, el rostro pálido, agotado, y su vientre. Mira abrió los ojos con sorpresa. Estaba embarazada, al menos de 6 meses. Nora se detuvo a cierta distancia y, con voz quebrada, dijo algo. Mira no oyó las palabras, pero leyó perfectamente sus labios. «Por favor, necesito ayuda». Cain la miró en silencio, esperando la decisión de Mira. Ella podía rechazarla, darle la espalda, tal como Nora lo había hecho con ella. Sería justo, incluso merecido. Pero Mira Talcott pensó en su madre. Eda Wynne había salvado a Cain Rorik, aun sabiendo el peligro, aun cuando su esposo se lo habría prohibido. Creía en la misericordia, en las segundas oportunidades, en perdonar no porque el otro lo mereciera, sino porque el rencor envenena a quien lo guarda. Mira asintió hacia Cain. Él aflojó los hombros, sin bajar la guardia. Nora Vale se acercó despacio, como un animal que no sabe si será aceptado o echado. Cuando estuvo lo bastante cerca, cayó de rodillas. Sus labios se movieron, y Mira leyó con claridad. Lo siento tanto». Mira no respondió. Sabía que Nora necesitaba explicar, vaciar lo que llevaba dentro. La vio sacar un pedazo de papel y un lápiz, igual que lo había hecho Rhys Calder, y comenzar a escribir con mano temblorosa. Rhys me dejó. 3 meses después de casarnos, me dijo que había cometido un error, que solo se casó conmigo porque era hermosa y le daba buena imagen. Cuando quedé embarazada, dijo que no era su problema. Se fue, se llevó todo. Padre me cerró la puerta, dijo que había hecho mi elección. No tengo a dónde ir, no tengo dinero ni casa. Sé que no merezco tu ayuda. Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero te lo ruego, no por mí. Por este bebé, por favor». Mira leyó 2 veces. Una parte de ella quiso sentir venganza, decir, «Te lo advertí», dejar que Nora enfrentara las consecuencias sola. Pero otra voz, la de su madre, murmuraba dentro, «La compasión no debilita, sana». Tomó el lápiz y escribió, «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me quitaste a Rhys?». Las manos de Nora temblaron al responder, «Porque te envidiaba. Tú no podías oír, pero todos te querían. Mamá te amaba más que a mí. Tú eras buena, paciente, dulce. Yo solo era bonita. Y cuando Rhys se fijó en ti, no lo soporté. Quise demostrar que podía quitarte todo. Fui cruel y tonta. Lo siento, sé que no basta, pero es todo lo que tengo». Mira se quedó inmóvil, leyendo esas líneas con el corazón en la garganta. La confesión no borraba la herida, no deshacía la humillación. Pero era verdad, cruda, humana. Miró a Cain. Él la observaba en silencio, esperando su decisión. Mira movió las manos. «¿Qué haría mi madre?». Cain respondió sin dudar. «Mostraría misericordia». Mira cerró los ojos, respirando hondo. Perdonar no era justificar, era negarse a dejar que el odio ensuciara lo nuevo que había encontrado. Podía ayudar a Nora sin volver a confiar, mostrar piedad sin olvidar. Abrió los ojos y asintió.
Nora podía quedarse. No como hermana. Ese puente se había quemado, sino como alguien necesitada a quien ella tenía el poder de tender la mano. Durante las semanas siguientes, reinó una paz frágil. Caín construyó una choza separada para Nora. Ella ayudaba con las tareas, cocinaba y permanecía callada. Observaba con asombro la manera en que Mira y Caín se entendían sin palabras, con miradas, con gestos pequeños cargados de cariño. Una tarde, mientras preparaban la comida, Nora escribió en la pizarra que compartían: «Eres feliz aquí. De verdad feliz. Nunca te vi así». Mira respondió: «Porque él me ve, no mi sordera, no lo que no puedo hacer, a mí». Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. «Reese nunca me vio tampoco», escribió. «Solo veía una cara bonita, y creí que eso bastaba, pero no, ¿verdad? Ser vista por lo superficial no es lo mismo que ser vista por quien realmente eres». Mira escribió: «No, no lo es». Trabajaron en silencio un rato. Luego Nora volvió a escribir: «No espero que me perdones, ni siquiera yo me perdono, pero gracias por ayudarme. Eres más fuerte de lo que pensé». Mira sonrió con tristeza y respondió: «Mamá me enseñó que la fuerza no es ser dura, sino poder doblarse sin romperse. Tú me rompiste una vez, pero crecí más fuerte en las grietas». Nora asintió, las lágrimas cayendo sin contención. Jamás volvería a ser su hermana. Había demasiado entre ellas, pero tal vez, con el tiempo, podrían ser otra cosa. Dos mujeres marcadas por las mismas heridas del mundo, aprendiendo, poco a poco, a sanar. El bebé nació una fría noche de noviembre. El parto fue difícil, y Mira agradeció cada enseñanza que Cain Rorick le había transmitido sobre sanar y resistir. Juntos ayudaron a Nora Vale durante el parto. Cuando, por fin, la niña nació, Nora la sostuvo entre los brazos y rompió a llorar. «La llamaré Eda, por mamá», dijo mirando a Mira Talcott, «y le contaré sobre la tía que nos salvó a las dos». Mira asintió. No era una reconciliación completa, no borraba el pasado. Pero era algo, un pequeño comienzo, una elección, dejar ir el odio y elegir algo mejor. Esa noche, acostada junto a Cain Rorick, sintió un cambio profundo en su interior. La herida que Nora había abierto no estaba cerrada del todo, pero estaba sanando. Y Mira comprendió que el perdón no es un instante, sino un ejercicio constante. Una decisión que debe repetirse, una y otra vez, para no permitir que el pasado envenene el presente. La habían traicionado, humillado, expulsado, pero nada de eso la definía ya. Era Mira, amada, entera, libre. Y eso bastaba. La primavera llegó al cañón, trayendo flores silvestres y nueva vida. Mira se detuvo en la entrada de su hogar, que ya no era solo un refugio, sino una casa real, construida con las manos de ambos. Se maravilló de cuánto había cambiado todo en menos de un año. Nora vivía cerca, con la pequeña Eda, independiente, pero no sola. Aprendía a valerse por sí misma, más fuerte cada día. La relación entre las hermanas no era la de la infancia, era más honesta, menos atada a los roles que su padre les había impuesto. No eran cercanas, pero se respetaban, y, a veces, eso era suficiente. Una mañana, otro visitante apareció en la entrada del valle, Harlan Pike, solo, más envejecido y humilde que nunca. Avanzó despacio con el sombrero entre las manos. Cain Rorick permaneció junto a Mira, firme, protector, sin agresividad. Harlan se detuvo a cierta distancia y habló. Mira leyó en sus labios: «He venido a pedir perdón». A los dos. Sacó una hoja doblada y comenzó a leer. Sabía que Mira necesitaba ver sus labios o las palabras para entender. Su voz temblaba mientras decía: «Mira, te fallé como padre. Dejé que el orgullo y la vergüenza me cegaran ante el regalo que tenía en ti. Tu madre veía lo que yo no, que eras perfecta tal como eras.
Lo siento por cada vez que te hice sentir menos, por cada vez que elegí a Nora antes que a ti, por cada vez que te traté como una carga y no como una bendición. Se volvió hacia Caín. ¿Y tú? Te quité a tu familia. Me convencí de que era defensa propia, pero fue asesinato, codicia disfrazada de protección. Tu madre y tu padre eran inocentes. Edda trató de hacérmelo entender, y no quise escuchar. Luego miró a Mira otra vez. No espero tu perdón, no lo merezco, pero quería que lo supieras. Voy a dejarles el rancho, a los dos. Es lo menos que puedo hacer. Debería haber sido suyo desde el principio. Mira lo miró sorprendida. Volvió la vista a Caín, que parecía igual de desconcertado. Tomó la pizarra y escribió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? La voz de Harlan sonó cansada, cargada de tristeza. Porque me estoy muriendo. El doctor dice que me quedan 6 meses, tal vez menos, y no quiero irme sabiendo que mi hija, mi hermosa, fuerte y capaz hija, cree que la odié. No te odiaba, Mira. Me odiaba a mí mismo por no poder protegerte de un mundo cruel, y en mi intento por endurecerte, me convertí en uno de los que te herían. Lo siento. Mira permaneció en silencio. Las palabras de su padre caían sobre ella como nieve, suaves, frías, inevitables. Había imaginado ese momento tantas veces. En sus sueños, ella sería fría, inquebrantable, lo haría sufrir. Pero frente al verdadero arrepentimiento y la sombra de la muerte, no sintió deseo de venganza, sintió alivio, deseó liberarse. Escribió, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque mamá querría que lo hiciera, y porque me niego a cargar con odio en esta nueva vida. El rostro de Harlan se contrajo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. Luego hizo algo que Mira jamás imaginó. Levantó las manos y, torpemente, formó 3 señas. Te amo. Mira contuvo el aliento. Su padre había aprendido su lengua. Después de tantos años, al fin había intentado hablar con ella en su idioma. Era tarde, muy tarde, pero era algo. Mira respondió con las manos, con una sonrisa temblorosa. Yo también te amo. No tendrían la relación que una vez soñó. Ya no había tiempo, pero tenían esto: reconciliación, paz, la oportunidad de despedirse sin rencor. Ese mismo día Harlan se marchó, y Mira no volvió a verlo con vida. Murió 4 meses después. Nora Vale llevó la noticia. Mira lloró, pero fue un llanto limpio, sin rabia, sin culpa. Habían dicho todo lo que debía decirse, y fiel a su palabra, Harlan Pike les dejó el rancho. Mira Talcott y Cain Rorik lo hablaron con calma. Podían vender el rancho, quedarse en su cañón y seguir con su vida tranquila. Pero Mira tenía otra idea. ¿Y si lo convertimos en algo nuevo? Escribió en la pizarra. Un lugar donde apaches y colonos puedan comerciar sin miedo, donde los niños como yo, sordos o diferentes, sean aceptados. Cain la miró, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Un puente entre 2 mundos, respondió él con las manos, y así empezó su nuevo sueño. Nora Vale se unió a ellos, trayendo su propia fuerza y determinación. El rancho se transformó poco a poco en un lugar de paz, de segundas oportunidades, donde la compasión valía más que el pasado. 1 año después de aquella reconciliación, Mira y Cain estaban de pie en el porche de su hogar. La vieja casa de los Pike, ahora renovada y viva. La mano de Mira descansaba sobre su vientre redondeado. Su hijo nacería en primavera. Cain tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Era su lenguaje secreto, el idioma del amor que solo ellos entendían. Ella sintió el latido constante y sonrió. Luego guió la mano de Cain hacia su vientre y juntos sintieron el leve aleteo de la nueva vida. Su hijo nacería en un mundo distinto al que ellos conocieron. Un mundo donde sordos y oyentes compartían risas, donde apaches y colonos trabajaban codo a codo.
donde el amor no se medía por las habilidades, sino por la elección de amar con el alma. No era un mundo perfecto. Aún existían prejuicios, aún quedaban heridas, pero estaban construyendo algo mejor. Día a día, elección tras elección, acto de bondad tras acto de bondad. Mientras el sol se ocultaba sobre aquellas tierras que habían visto tanto dolor, ahora testigo de sanación, Mira comprendió toda la verdad. Había sido humillada y traicionada, expulsada y rechazada, pero al perderlo todo, encontró lo que siempre había buscado. No una familia que la tolerara, sino una que la celebrara. No un amor que compadeciera sus limitaciones, sino uno que honrara su fuerza. No un mundo que exigiera que cambiara, sino una comunidad que se adaptó para incluirla. Había nacido en el silencio, pero descubrió que el silencio no es ausencia, sino otra forma de presencia. Un espacio donde florecen otras maneras de comunicarse, donde el amor se expresa con las manos, con una mirada, con el latido acompasado de dos corazones aprendiendo a sincronizarse. Y esa, pensó Mira, era la música más hermosa de todas. Había sido traicionada por su prometido y su hermana por ser sorda. Pero el apache no solo la rescató. Le reveló que su madre había salvado su vida 20 años atrás. Y al honrar aquella deuda, Kane le dio algo que nunca había tenido. Alguien que la viera, no como una mujer rota, sino como alguien completa. No como menos, sino como suficiente. A veces, quienes más nos hieren son los que nos muestran lo que realmente necesitamos. No su amor falso, sino la claridad para reconocer el verdadero cuando llega. ¿Alguna vez te ha traicionado tu familia? ¿Has tenido que elegir entre el rencor y la sanación? ¿Has descubierto que tu mayor dolor te llevó a tu mayor alegría? Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.